El aterrador secreto que condenó a los guerreros de Alejandro en una tarde siniestra y maldita. La noche era oscura y silenciosa, pero en el barrio de Juan, el murmullo de las leyendas antiguas nunca se apagaba. Las sombras danzaban bajo la luz tenue de la luna, creando figuras que parecían susurrar secretos olvidados. Cuentan que un guerrero de Alejandro Magno vaga por estas calles, buscando vengar a su linaje, decía un anciano, mientras el miedo en sus ojos brillaba más que el propio fulgor lunar. Si alguien traiciona su legado, su ira caerá sobre nosotros. Las risas de los vecinos se mezclaban con murmullos de incredulidad, pero el aire cargado de superstición hacía que la piel de Juan se erizara. Después de un agotador día como repartidor de comida, Juan regresó a su hogar, los músculos adoloridos y el corazón latiendo con ganas de descansar. Pero la tranquilidad se esfumó al cruzar la puerta. Las llaves, que acostumbraban caer con un tintineo familiar, habían desaparecido de la mesa. El niño pequeño de Juan, en su inocente juego, comenzó a hablar solo, contando historias de un amigo imaginario que hacía travesuras. Y en el rincón, los juguetes parecían moverse de lugar, solas. Un sudor frío recorrió su frente mientras un escalofrío le recorría la espalda, como si 1000 ojos lo estuvieran acechando desde la oscuridad. Al día siguiente, las cosas se tornaron aún más sombrías. Él escuchó que varios jóvenes habían desaparecido, tragados por el misterio del barrio. La risa se convirtió en preocupación, como un viento helado que soplaba por las calles. En el centro del pánico, un líder comunitario que había sido generoso y amable, ahora era señalado con dedos acusadores. No puede ser, pensó Juan, recordando cómo había recibido ayuda en momentos difíciles. Sin embargo, la atmósfera cargada de sospechas lo empujó a investigar, a adentrarse en la posible conexión entre su vecino y la oscura leyenda del guerrero. Mientras la luna brillaba en lo alto, Juan decidió que debía actuar. Esa noche, su hijo debía estar a su lado, pero al abrir la puerta para buscarlo, la bruma oscura lo envolvió, sus formas cambiando con cada respiración. «Hijo. ¿Dónde estás?», gritó, su voz temblando en la niebla. Pero solo encontró el eco de sus palabras. El terror se apoderó de él y pronto la búsqueda se vio interrumpida. Algo lo miraba desde las sombras, el guerrero, quien parecía más que un mito. En un susurro lleno de ira y tristeza, lo retó a encontrar la verdad sobre su hijo, dejando claro que su destino estaba entretejido con la maldición que atormentaba al barrio. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con miedo arremolinándose en su pecho, Juan se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentarse no solo a un antagonista tangible, sino a un espectro que se alimentaba de la traición. La chispa vital de su hijo se hallaba en el oscuro acero de la verdad, y él debía decidir, confiar en las autoridades corruptas o sumergirse en un abismo de secretos y pactos antiguos. Atravesaría la línea entre la realidad y el horror, donde la historia de un guerrero resuena en la oscuridad, esperando que alguien, como él, se atreviera a desafiar la maldición. ¿Podría Juan enfrentarse a la verdad sin perder su humanidad en el camino? La noche apenas comenzaba, y el eco de su desafío resonó en la bruma, ansioso por revelar el destino que aguardaba. Juan se adentró en la niebla, el aire se volvió denso y pesado, como si las sombras lo quisieran atrapar. Su corazón latía desbocado y el eco de su voz aún resonaba en el aire, inundado de su desesperación. «Hijo», gritó de nuevo, sintiendo cómo la angustia crecía en su interior. Los ecos eran respuesta y condena. Cada paso que daba parecía llevarlo más profundo en un laberinto de oscuridad. Las casas a su alrededor se convertían en figuras fantasmagóricas, y de cada sombra que pasaba, creía escuchar susurros que lo llamaban por su nombre. Sintió que su mente estaba al borde del colapso, pero no podía rendirse, no con su hijo en peligro. De pronto, una risa infantil rompió el silencio. Era ligera y juguetona, pero Juan sintió como si un escalofrío helado le recorriera la columna. Su instinto maternal le decía que esa risa pertenecía a su niño, pero algo en su interior le decía que estaba en un lugar equivocado. Se volvió hacia la fuente del sonido, una vieja casa al final de la calle, olvidada por el tiempo, con ventanas que parecían ojos caídos.
La leyenda hablaba de una mujer que había sido atrapada en un pacto oscuro, una figura que había utilizado el poder del guerrero para llevar a los niños del barrio. Juan debía conocer la verdad, aunque ésta estuviera tejida con hilos de terror. Al acercarse a la puerta, sintió que una mano fría lo tocaba por la espalda. Se volvió de golpe, pero no había nada. Su pecho se agitaba rápidamente, y con cada inhalación sentía la profunda presión de un peligro inminente. Con valentía, empujó la puerta de la casa, que chirrió como si estuviera despertando de un largo sueño. El interior era sombrío, una penumbra pesada dominaba el espacio. En el centro, una mesa cubierta de polvo mostraba un tablero de ajedrez, cuyas piezas parecían moverse solas. Juan retrocedió, sintiendo que un par de ojos lo observaban desde la oscura esquina de la sala. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz temblorosa apenas reverberando en la estancia. Una figura emergió de las sombras, una mujer con largos cabellos oscuros y ojos que brillaban como estrellas muertas. He estado esperando por ti, Juan, dijo con una voz seductora, cargada de un eco lejano. Tu hijo no es el único que se ha perdido. Aquí, muchos han desaparecido, pero regresar no es lo que parece. El miedo se adueñó de él, pero su determinación lo impulsó a avanzar. Devuélveme a mi hijo. Su grito resonó en la habitación, y ella sonrió, mostrando por un instante lo que parecían ser colmillos afilados. Todo tiene un precio, querido Juan. Tu lealtad, tu verdad. ¿Estás dispuesto a pagar? Los ojos de Juan parpadearon, la mente luchando entre el deseo de hacer cualquier cosa por recuperar a su niño y la desesperación de caer en una trampa. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, dándole voz a su angustia. La mujer alzó la mano, señalando un espejo en la pared que ahora brillaba con un fulgor oscuro. Todo comienza y termina aquí. Tal vez encuentres más que respuestas. Solo mira. Juan, atraído por la luz, sintió que no podía resistirse. Se acercó al espejo, sus manos temblando mientras la superficie relucía como un portal oscuro. En su reflejo, no solo vio su ansiedad, sino lo que había dejado atrás, caras de amigos perdidos, de sus vecinos. Pero más allá, en la bruma del espejo, la figura de su hijo apareció, atrapada entre la risa y la desesperación. Lo que vio fue un abismo de traición que amenazaba con engullirlo. Una verdad que podía cambiarlo todo. La figura de su hijo sonrió, y en un parpadeo, todo se oscureció. ¿Estaría Juan dispuesto a enfrentar lo que él mismo había escondido por tanto tiempo para salvarlo? La noche seguía su curso, pero el verdadero despertar apenas comenzaba. ¿Estaba preparado para enfrentarse a un guerrero y descubrir la horrible verdad de su propio pasado? La bruma lo invadía, y con ella, la realidad se desvanecía lentamente, llevándose consigo su última esperanza. La negrura lo consumía, cada latido de su corazón resonaba en su oído, como un tambor de guerra que rompía el silencio sepulcral que lo rodeaba. Juan se acercaba al espejo, sus dedos temblorosos se posaron sobre el cristal helado. La imagen que se reflejaba era un rompecabezas de fragmentos rotos de lo que había sido su vida. En las profundidades del espejo, las figuras de antiguos amigos y conocidos aparecían y desaparecían en un tumulto de emociones olvidadas, enredos de risas y lágrimas. ¿Qué has hecho, Juan?, resonó la voz de la mujer, serpenteante y seductora, como un hilo de humo. Todo lo que perdiste tiene un precio y aquí, en este lugar, no puedes escapar de tus decisiones. La advertencia ardía en su mente. Recordó las noches frías, las disputas con los vecinos, los secretos de su familia. Había momentos que había decidido enterrar, pero ahora parecían cobrar vida ante sus ojos. «Puedo cambiarlo», murmuró, la voz apenas un susurro. ¿Cambiarlo? La mujer estalló en una risa aguda que resonó en la habitación como un eco de locura. Aquí no puedes cambiar nada. Solo puedes aceptar las consecuencias. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. El espejo parecía latiendo, su superficie oscura atrapando destellos de luz, como un corazón oscuro. Decídete, Juan. ¿Estás dispuesto a ver lo que realmente eres? Acepta el pacto, y tal vez encuentres a tu hijo. Con un giro del abdomen, una convulsión de miedo y anhelo. Sí. Haré lo que sea necesario. Las palabras salieron de su boca antes de haberlo pensado. Pero la advertencia resurgió de su interior como un grito ahogado. Entonces, mira, la voz de la mujer se tornó solemne, casi un murmullo. Tus peores temores aguardan. Juan se inclinó hacia el espejo, y en un instante, la habitación desapareció.
Se encontró en un paisaje distorsionado, los ecos de risas infantiles retumbaban y una bruma espesa se enroscaba en sus tobillos. La silueta de su hijo danzaba a lo lejos, atrapada entre juegos y sombras. Papá, llamó su voz, dulce, pero a la vez, perturbadora. Ven aquí. Gritó Juan, extendiendo los brazos. Pero a medida que se acercaba, el niño se desvanecía, como si el aire alrededor se estuviera tragando su esencia. La desesperación lo consumía, cada paso parecía una eternidad. Mientras tanto, la figura de la mujer surgía a su lado, burlona, sus labios curvados en una sonrisa cruel. ¿Ves, Juan? La esperanza es un juego que no puedes ganar. Todo lo que amas está perdido, dijo ella, su mirada fija en el niño que se desvanecía. No. No puedo dejarlo ir, estalló, su voz repleta de desespero. Pero en el fondo, un destello de duda lo atravesó. ¿Qué habría hecho él, en su pasado, para llegar a este punto? La risa del niño resonó de nuevo, y con ella, una fragmentación de recuerdos, disputas, rencores. Momentos en que había causado dolor, incluso a quienes más amaba. Se dio cuenta de lo que debía enfrentar. No solo su hijo estaba atrapado, su propia conciencia lo había llevado al abismo. Las imágenes comenzaron a girar, viéndose a sí mismo enfrentando a aquellos a quienes había fallado, y en su mente reverberaba la pregunta, ¿podrá alguna vez enmendar lo que ha hecho? De repente, sintió como si la realidad estuviera a punto de romperse en 1000 pedazos. La mujer le sonrió, un guiño malintencionado brillando en su mirada. Todo lo que deseas tiene un costo, Juan. ¿Estás listo para pagarlo? La niebla se espesó y el pulso de su corazón se aceleró. La figura de su hijo, atrapada en aquel paisaje de dolor, parecía más distante que nunca. Juan sabía que no podía retroceder. Entonces, una decisión se formó en su interior, enfrentar su verdad, sin importar lo que pudiera costarle. El espejo se iluminó con una intensidad que dolía a la vista, y en ese haz de luz, Juan vio una puerta. ¿Qué pasaría al cruzarla? Se preguntó. Pero antes de que pudiera hacerlo, un grito desgarrador emergió de su propio ser. Juan, resonó nuevamente, pero esta vez, era una voz que provenía del espejo, su hijo, o algo más. En ese instante, el universo pareció detenerse y la bruma echó raíces en su carne. El verdadero horror apenas comenzaba a gestarse. Con un corazón temblando, Juan dio un paso hacia adelante, dispuesto a descubrir el desgarrador secreto que había sellado su destino. Pero entonces, la casa tembló a su alrededor, y el espejo estalló liberando un torrente de sombras hambrientas, extendiéndose, devorando el aire a su alrededor, clamando su nombre. ¿Lograría Juan salvar a su hijo antes de que ambos fueran tragados por la oscuridad? El estruendo sacudió la casa con una fuerza que hizo vibrar las paredes, y Juan sintió que la tierra misma se abría bajo sus pies. Las sombras emergieron del espejo como serpientes ansiosas, enrollándose a su alrededor y susurrando secretos en un idioma que hacía temblar su corazón. Juan. La voz del niño resonó en su mente, como un eco lejano que a la vez lo llenaba de esperanza y desesperación. Él luchaba por no dejarse consumir por el pánico. A su alrededor, el ambiente se tornaba opresivo, cada rincón parecía cobrar vida, y los objetos conocidos de su casa se transformaban en formas fantasmagóricas, distorsionadas, burlonas. Era un laberinto surrealista donde los recuerdos se convertían en su prisión. La mujer se mantenía a su lado, su risa era más intensa ahora, como un torrente de locura que se desbordaba. ¿Sabes por qué estás aquí, Juan? Porque no puedes escapar de lo que eres. Cada paso que diste te trajo a este instante. A medida que las sombras se deslizaban hacia él, Juan sintió un retortijón en su estómago. Cada uno de esos seres oscuros contenía un fragmento de su pasado, la culpa lo atravesaba como cuchillas. Recordaba cada rencor, cada vez que no había estado allí para su hijo, cada discusión con su esposa que terminó en lágrimas. La neblina oscura lo empujaba hacia una reflexión dolorosa que nunca había querido afrontar. No. Déjame en paz, gritó, pero su voz se ahogó en un grito que despedazaba la angustia del momento. Una de las sombras se acercó más, su forma era reconocible, los ojos del niño, bañado en oscuridad, lo miraban. ¿Por qué me dejaste, papá?, preguntó el eco en el aire, y cada palabra golpeó a Juan como un puño. Yo solo quería que estuvieras conmigo. Lo siento, murmuró, temblando. Lo siento mucho. Pero cada disculpa parecía perderse, tragada por la oscuridad que se retorcía como un monstruo hambriento.
La mujer se acercó a él, su rostro pálido en contraste con la oscuridad que lo rodeaba. La verdad es ineludible, Juan. Quieres a tu hijo, pero ¿estás dispuesto a sacrificarte por él? Porque lo que vendrá no es sencillo, advirtió, cada palabra salía de sus labios como un veneno dulce. Las sombras gritaban, fusionándose en un clamor desgarrador. Juan, ven. Ayúdame. La voz del niño resonaba cada vez más apagada, mientras Juan sentía que su propio ser era desgarrado entre la lucha de escapar y el deseo de salvarlo. Sin pensarlo, un impulso le atravesó, tomaré el riesgo. Haré lo que sea necesario. Decidido, se adentró en la bruma, buscando al niño en medio del caos. En ese instante, la habitación pareció desmoronarse. Los objetos del hogar se transformaron en espejos retorcidos, reflejando su propia infelicidad sumergida en un mar de arrepentimientos. Juan. Ayúdame, la voz se alzó en un grito que internamente destrozaba la coraza de su valor. Juan avanzaba a través de las sombras, empujando sus miedos, dispuesto a enfrentarse a su verdad. Pero cuando finalmente logró ver al niño, éste no estaba solo. Una figura oscura se entrelazaba con su hijo, y de repente, Juan comprendió que la conexión era más profunda de lo que había imaginado. El sacrificio que había que hacer podría costarle más que su vida. ¿Estás listo, Juan?, susurró la mujer, su mirada penetrante llena de malicia. El costo de ver la verdad es alto. De pronto, todo se detuvo. Las sombras del espejo lo atraparon, envolviéndolo en un abrazo helado de terror e incertidumbre. En ese instante fulgurante, vio un camino de sombras que se extendía ante él, con faros de luz titilante como una última esperanza. ¿Renunciarás a todo por tu hijo? La pregunta flotó en el aire, como un último desafío, mientras el destino de Juan pendía de un hilo desgastado. La lucha apenas comenzaba, y el tiempo se desvanecía. ¿Tendría el valor para atravesar la última barrera? ¿Sería capaz de enfrentar el monstruo que había alimentado con sus propios miedos? La espera era agonizante, y su respuesta podría determinar su salvación o condenación. La oscuridad se reía, y la luz parpadeaba. Todo estaba en juego. Las sombras temblaban a su alrededor, como si fueran criaturas vivas dispuestas a devorarlo. Él no puede ayudarte, Juan, susurró la figura oscura que sostenía a su hijo. Con un movimiento lento, desdibujó su rostro, revelando una forma familiar, una mezcla grotesca de lo que una vez fue su amado hijo y un ser terrible. Ha sido un mal padre, y la culpa no se olvida. Juan sintió su pecho comprimido, las palabras desgarrando sus esperanzas mientras el terror se expandía en su pecho. No. No es verdad, yo quería. ¿Qué querías? Interrumpió la sombra, su voz resonando como un eco angustiante. ¿Quieres salvar a tu hijo? ¿O solo quieres liberarte de tu propio sufrimiento? La neblina se espesaba aún más, borrando la frontera entre lo real y la pesadilla. La mujer sonrió con un deleite escalofriante. La verdad es simple, Juan. Todo tiene un costo. Está en tu sangre, en tus decisiones. Si decides enfrentarlo, lo harás solo. Y así, las sombras del espejo lo absorbieron en un paralizante abrazo, despojándolo de su valor. La sala se oscureció por completo y cuando recuperó la vista, se encontró en un corredor interminable cubierto de espejos. Cada uno reflejaba una versión deformada de sí mismo, un hombre cansado, otro lleno de ira y reproche, y algunos que mostraban vislumbres de un futuro sombrío. Mira bien, Juan. Cada uno de estos está atado a tu historia, dijo una voz femenina que surgía de la niebla. Pero solo tú decides cuál quieres seguir. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, a sabiendas de que lo que se avecinaba sería peor que cualquier sufrimiento que pudiera imaginar. Ella no respondió, y con cada segundo que pasaba, sintió que su corazón latía más despacio, como si la misma vida lo abandonara. Los ecos de risas distorsionadas llenaron el aire, empujándolo hacia adelante. Se acercó a uno de los espejos, dudando. Lo que vio le heló la sangre, la imagen de su hijo, llameante de tristeza y dolor. Papá, por favor, ayúdame, suplicó aquella voz llena de desespero. Juan sintió cómo la desesperación lo invadía. Haré lo que sea. Te lo prometo, gritó, su voz resonando en el vacío. De repente, el espejo ante él estalló en fragmentos y la imagen de su hijo fue reemplazada por una sombra aún más oscura y temida. ¿Qué estás dispuesto a perder, padre? ¿Tu libertad o tal vez tu propia alma?
Atravesando el umbral del espejo destrozado, se encontró en un mundo retorcido, donde árboles alados susurraban su nombre y la tierra estaba cubierta de un manto de tristeza y culpa. Sin embargo, entre la agitación del horror, un destello de luz se vislumbraba a lo lejos. Juan se encaminó hacia esa luz, sintiendo que su corazón recuperaba algo de fuerza, una luz que prometía respuestas pero también nuevos horrores. En su andar, comenzó a escuchar susurros. Historias de otros padres que habían hecho sacrificios, que también habían perdido y roto. No sigas, no vale la pena, decían algunos. Otros gritaban en susurros aterradores. La verdad duele más de lo que crees, Juan. Mientras luchaba con sus propias dudas, vio una figura familiar a lo lejos, parada sobre un altar de piedras oscuras. El niño, su niño. Pero lo que le pareció un alivio se tornó en terror cuando la figura que lo abrazaba se volvió hacia él, revelando un rostro que era una mezcla de su amor y odio. Tienes que elegir, papá. La luz o la oscuridad. La tensión se convirtió en un torrente. ¿Qué debían ser las lecciones del sacrificio de un padre? Hasta donde llegarías por amor, resonaba en su mente como el eco de una advertencia. La elección se acercaba, y una sombra más oscura se cernía sobre él, empujándolo al borde de lo desconocido. ¿Qué harás, Juan? La pregunta flotó en el aire, entre el miedo y la esperanza, mientras todo se preparaba para el desenlace. La elección mortal estaba a un paso, y Juan supo que su respuesta decidiría no solo su vida, sino lo que quedaba de su hijo. La duda y el terror eran ahora su única compañía, su mente girando frenéticamente mientras las sombras se reían a su alrededor. Y la luz temblaba, como si dudara de su voluntad para asistirlo en este oscuro laberinto. Al fondo, la figura de su hijo extendía una mano, su rostro lleno de anhelos. Papá, ¿me ayudarás? Una batalla por la realidad se libraba en su interior mientras la oscuridad se hacía un eco más fuerte, un grito que clamaba por ser escuchado. El tiempo se cerraba, y Juan debía decidir. ¿Se atrevería a enfrentarse a la verdad más oscura de todas? Juan sintió que el aire se volvió denso y cálido, como si el peso de las decisiones pasadas se encarnara en la atmósfera misma. Miró a su hijo, tendiendo la mano, su rostro transformado por la angustia y la esperanza. La luz del altar parecía parpadear, un faro en medio de la tormenta que lo rodeaba. Sí, claro que te ayudaré, gritó, pero su voz sonó vacía en el eco de aquel lugar. La sombra que lo observaba sonrió, burlona. ¿No has entendido aún? Los deseos sin sacrificio son solo ilusiones. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó él, sintiéndose arrinconado, como si cada palabra lo hundiera más en un abismo de desesperación. La figura oscura avanzó lentamente, su rostro aún distorsionado pero reconocible. Para salvarlo debes entregarte a la oscuridad. Tu vida por la suya. Un intercambio eterno. Las sombras a su alrededor comenzaron a crecer, a girar como un torbellino, dispuestas a tragarse todo lo que él era. Una voz conocida resonó en su cabeza, la de su esposa fallecida: no lo hagas, Juan. No vale la pena. Pero la imagen de su hijo lo mantenía cautivo, lo anclaba con un peso que ya no podía soportar. ¿Qué era un hombre sin su hijo? La respuesta se perdía en el ruido de su propia confusión. De repente, la luz se intensificó, casi cegadora. Juan dio un paso hacia adelante, impulsado por el amor, pero la figura de su hijo retrocedió. Papá, no. La visión se distorsionó. La luz se convertía en sombra y las sombras en gritos, susurros de los padres que habían sido antes que él, embriagados por la culpa y el remordimiento. No. Ya basta. Juan gritó mientras se tapaba los oídos, pero los ecos se colaban en su mente, recordándole sus fallas, sus debilidades como padre. Todo lo que había perdido parecía estar allí, en cada susurro, en cada imagen que surgía caótica. Tienes el poder para cambiarlo todo si te entregas. El espacio a su alrededor se convirtió en un baile macabro de espejos y sombras que reían y lloraban al mismo tiempo. En un impulso desesperado, Juan avanzó hacia su hijo, dispuesto a enfrentar a la oscuridad con toda su fuerza. Pero en ese momento, la figura oscura extendió la mano, y el tiempo pareció detenerse. Por un instante, Juan. Déjame llevarte a su mundo. Ven con nosotros. Las sombras se arremolinaban, lanzando tentaciones y su voz sonaba cada vez más como la de su hijo. Ya no sufrirás nunca. Juan gritó, atravesando la barrera del miedo. Pero la imagen de su hijo comenzó a desvanecerse en una visión pesadillesca, el horror palpable en su rostro, la tristeza como un manto que lo cubría.
Papá, por favor no me abandones. Un grito desgarrador resonó en su interior, erizando su piel. La última brizna de luz titilaba, quebrándose, mientras la sombra lo rodeaba. Juan sintió que algo dentro de él se rompía, como si cada decisión hubieran sido un ínfimo paso en el camino a la oscuridad total. Siguió corriendo, despojándose de las dudas, del miedo, decidido a enfrentarse a la verdad que lo había atormentado toda la vida. Pero cuando logró acercarse lo suficiente, una nueva revelación le asestaró un golpe en el pecho. La figura de su hijo, transformada y distorsionada, reveló una verdad horrenda: no soy quien crees. El terror se apoderó de él, sus piernas se paralizaron. La sombra que lo sostenía se convirtió en un grotesco reflejo de su propio ser. ¿Quién soy yo, realmente? Las sombras comenzaron a reír, un coro de burlas y lamentos. La oscuridad se alzó como una ola, y bruscamente, las imágenes de su vida pasaron ante sus ojos en una sucesión frenética. La luz se apagó de nuevo, y quedó envuelto en un silencio opresivo. ¿Quién te ha marcado, Juan?, resonó la voz de la figura oscura, una amenaza inherente en cada sílaba. Se dio cuenta que el verdadero horror no era la sombra, sino su propia incapacidad de enfrentarse a lo que había dejado huir. En su mente retumbó la pregunta: ¿podrá romper el ciclo de culpa? ¿Se atreverá a ver lo que ha escondido de sí mismo? Una nueva sombra se cernía a su alrededor, y sin la certeza de que pudiera ser más que un espectro de su pasado, Juan estaba atrapado entre el amor y el miedo, esperando el siguiente movimiento de su atormentada existencia. Y mientras la oscuridad se cernía, el eco de su hijo resonó una vez más: papá, ¿dónde estás? La elección se acercaba, pero ahora, la verdad lo acechaba más que nunca. Se trataba de renacer o perecer, y bien sabía que la respuesta podría llevarlo a su propia perdición. Pero, ¿y si aquello que temía no era la oscuridad, sino el espejo que debía enfrentar, su alma desgarrada esperando ser liberada? ¿Estará dispuesto a mirarse en su propia oscuridad? La oscuridad lo envolvió como una manta húmeda y pesada. Juan sintió como el aire se saturaba, bochornoso y viciado, mientras su mente luchaba por desentrañar la realidad frente a él. La figura oscura aún lo observaba, sus ojos eran dos pozos sin fondo que dejaban ver la desesperación de cada símbolo perdido, el anhelo, la angustia, la culpa. ¿Te atreverás a mirar dentro de ti? La voz sonó suave, como un susurro que recordaba viejas heridas. Juan sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la tierra misma le reclamara respuestas. Cada palabra era un eco en su interior, una llamada a lo que siempre había tratado de esconder. La figura sonrió, y esa risa resonó en su pecho, como un tañido de campanas funerarias. Tu hijo repitió: no es quien crees. La tensión se hizo palpable. Los secretos que guardas son la clave para liberar a tu alma, pero también para condenarla. Esa afirmación resonó como un hacha cayendo en su mente, cada emoción que había reprimido comenzaba a asomar, un torbellino tirando de él hacia el abismo. La imagen de su hijo desapareció, solo para ser reemplazada por otras visiones: él mismo, en momentos perdidos en la bruma del tiempo, abrazando a un niño pequeño, risas llenando el aire. Pero esas risas se apagaron, y viéndose a sí mismo, se encontró marchito y solitario, el niño convertido en cenizas, la vida desvanecida. No era suficiente, murmuró entre dientes. ¿Te arriesgarías a perderlo otra vez? La sombra empezó a danzar, una macabra coreografía que le provocó escalofríos. Sacrificio. Oscuridad. Todo está conectado, Juan. ¿No lo ves? Tu gloria o tu condena. La elección es tuya. De repente, el altar brilló intensamente antes de romperse en 1000 fragmentos de luz, creando un caleidoscopio aterrador que parecía observarlo, juzgarlo. Al mismo tiempo, un nuevo sentimiento lo abrumó, una angustia socavante que le robaba el aliento. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, esta vez sin convicción, como si el aire le faltara. Primero, la verdad. ¿Qué has ocultado en los laberintos de tu ser? Cada mentira cuenta, Juan. Cada día que no enfrentas tu historia, un fragmento de tu vida se desvanece. Las sombras comenzaron a arrastrarse hacia él, como tentáculos desolladores dispuestos a llevarse su yo más íntimo. Algo tan simple como una decisión. ¿Es el amor tan potente como para romper cadenas? El murmullo lo golpeó en la frente, como un agujero oscuro donde quedaría atrapado su deseo de redención. La sombra se acercó más, imágenes de su vida ultimando el aliento. Míralo, ¿estás dispuesto a arriesgarlo todo por un hijo que quizás no lo es? ¿Estás listo para enfrentar lo que nunca has querido saber?
De arriba lo miraban rostros en pena, de personas que parecían conocer su vida de un modo que él mismo no. Los lamentos se unieron en un coro ahora extraño y desgarrador, y Juan sintió que el suelo crujía nuevamente, rompiéndose bajo una carga tremenda de culpa y secretos. Todo se perderá si no te decides, Juan. La angustia se transformó en una tempestad. Con cada latido, su corazón se acercaba al borde de la locura. No puedo, por favor, se aferró con desesperación a la última hebra de luz que sostenía su cordura. Pero una voz le reprochaba, llamándolo débil. ¿Y si esa sombra tenía razón? Juan sintió que ya no era él. La visión de su vida familiar en pedazos se alzaba como pesadilla irrefrenable. La verdad aguardaba, quieta y enigmática, frente a sus ojos. Con cada segundo, la figura oscura se hacía más prominente, las sombras se aceleraban, mientras el eco de su hijo retumbaba en sus oídos, haciendo que la imagen del niño atrapado entre las sombras fuera más atroz. La última línea se dibujó en su mente: ¿qué precio estarías dispuesto a pagar por la verdad? Con el corazón palpitante y un grito ahogado en la garganta, Juan comprendió que la respuesta estaba cerca, pero el saber podría ser más doloroso que la oscuridad misma. Se atrevería a dar la respuesta que lo llevaría no solo a su redención, sino a una verdad que ¿podría disolverlo por completo? La oscuridad agitaba su manto tentador, y el espejo de su alma estaba frente a él, esperando a ser examinado. El rugido del silencio se convirtió en un grito sordo dentro de la mente de Juan. La sombra frente a él, más imponente que antes, parecía alimentarse de su angustia. La verdad no es un regalo, Juan. Es una carga, susurró con una voz que sonaba como el crujir de huesos viejos. De repente, una imagen se proyectó ante él, tan vívida que podía casi tocarla. Su hogar, una sonrisa asomando en los labios de su hijo, jugando en el jardín. Pero la visión se distorsionó, los árboles se convertían en espinas y las risas eran risas de locura. ¿Y si lo perdiste antes de perderlo otra vez? Insistió la sombra, alzando una mano hacia él. Tu amor, lo que crees que es amor, podría ser solo un eco de tu propia desesperación. ¿Qué padre se atreve a arriesgar su hijo por una verdad ensombrecida? Las palabras reverberaban en su mente, haciendo que cada latido de su corazón pareciera una condena. Juan sintió un ardor en su pecho, un fuego que lo consumía por dentro. «Basta», exclamó, mientras intentaba apartar la mirada de la sombra. Pero el entorno comenzó a desvanecerse, y se encontró de nuevo rodeado por la misma oscuridad infinita. Las visiones adoptaron formas grotescas, alargando sombras que parecían querer atraparlo. Las risas distorsionadas se transformaron en un coro de lamentos, llamando su nombre, llamando a la verdad que había postergado tanto tiempo. ¿Realmente lo amas? La pregunta se deslizó entre las sombras. ¿O es este amor una trampa, un juego de luces que burlarás hasta que no quede nada de ti? Juan sintió el dolor subir por su garganta. ¿Cómo podía siquiera responder a eso? La batalla en su interior se intensificaba. Sin embargo, sabía que la resistencia solo alimentaba la sombra y su terror. Con cada pulso, la angustia crecía. Las imágenes de su hijo eran que los fragmentos rotos de un espejo, reflejos distorsionados de lo que alguna vez había sido. En un movimiento frenético, cerró los ojos, tratando de atrapar alguna esperanza, alguna respuesta. Pero la oscuridad lo envolvía, un abrazo helado que lo invitaba a ceder, a dejarse caer. Todo lo que había guardado en su interior comenzaba a salir a la superficie, como un torrente imposible de contener. El susurro de su propio pasado lo empujaba cada vez más hacia el abismo de sus recuerdos. ¿Qué historia había construido para sí mismo? ¿Cuántas mentiras habían alimentado su presente? Debes elegir, Juan. La verdad o continuar como un espectro. Algo se perderá, eso es seguro. Pero, ¿qué podría ganar si te enfrentas a la oscuridad? La sombra se retorcía, un vendaval de tentaciones que lo arrastraba. La voz se hacía más insistente, cada sílaba como una astilla hundiéndose en su piel. Tu historia no es solo tuya. Es hora de que enfrentes lo que has hecho. Con un aliento tembloroso, finalmente rompió el silencio que lo aprisionaba. Está bien. Dime la verdad. Estoy listo, no puedo seguir huyendo. Las palabras resonaron en la penumbra y, entonces, la risa de la sombra se convirtió en un rugido de tormenta. El aire vibró a su alrededor, el espacio comenzó a transformar, un nuevo universo se formó. Las figuras de su dolor, sus anhelos y sus temores se alinearon, dispuestas a revelarle su historia. Juan sintió que cada secreto, cada mentira estaba lista para ser expuesta.
Pero antes de que pudiera absorber la magnitud de lo que estaba ocurriendo, el escenario tembló. De pronto, una luz ensordecedora emergió, iluminando todo a su alrededor. Juan intentó aferrar la trama de su existencia mientras la iluminación aumentaba. De las sombras apareció una figura familiar, un niño. Era su hijo, pero el contorno de su rostro parecía distorsionado, incapaz de reconectar los fragmentos de su alma. Papá, dijo el niño con una voz que era un eco de su propia desesperación. ¿Por qué huyes de mí? La angustia golpeó a Juan como un tsunami. Todo se había vuelto en su contra, y antes de que pudiera responder, la luz se extinguió en un instante. La oscuridad lo envolvió de nuevo, profunda, y en su pecho, el eco de la pregunta retumbó. ¿Estás listo para enfrentar lo que nunca quisiste saber? La tensión cortante tuvo un desenlace fatal y Juan comprendió que el final de su historia apenas comenzaba. Juan parpadeó, intentando habituarse a la oscuridad que lo rodeaba. El eco de la voz de su hijo aún resonaba en sus oídos, pero ahora parecía un eco lejano, atrapado en un laberinto de su propia mente. ¿Por qué huyo de ti? La pregunta se convirtió en un mantra, repitiéndose con cada latido que retumbaba en su pecho. Sin embargo, sabía que no era solo una cuestión de huida. Era la sombra la que lo mantenía prisionero. El aire estaba denso, como si cada respiración le costara más de lo habitual. Juan retrocedió, sintiendo las paredes de su oscuridad presionando sobre él. Las figuras de sus recuerdos danzaban entre las sombras, unas dulces, otras aterradoras. Al fondo, una risa burlona lo invitaba a perderse aún más. ¿Te gustó la luz, Juan? Susurró la sombra, su forma pareciendo cambiar constantemente, reflejando sus temores más profundos. Te mostré lo que realmente deseas, pero ahora estás más ciego que antes. Déjame en paz, respondió Juan, aunque no sentía convicción en sus palabras. La desesperación se transformó en rabia. A medida que sus emociones crecían, las sombras oscilaron, pulsando como un corazón envenenado. No tengo miedo de ti. No me atrevo a volver a caer. ¿Temes a la verdad? O peor aún, ¿temes a lo que pueda suceder si decides confrontarla? La voz de la sombra se volvió tan grave que el suelo bajo sus pies pareció temblar. Tu hijo, tú son solo piezas en este juego. Pero tú eres el que puede elegir. Las imágenes del jardín, los juegos, las sonrisas, se proyectaron de nuevo, pero ahora enmarcadas por un halo de horror. Juan sintió una punzada de culpa atravesar su pecho. Las risas de su hijo se mezclaban con susurros de advertencia, revelando secretos que nunca deseó enfrentar. ¿Qué has hecho, Juan? ¿Qué sacrificaste para protegerlo? La sombra seguía convenciendo. De pronto, una visión de su esposa, desgarrada por el dolor, apareció. Su mirada lo atravesó, llenando el aire con una insoportable presión. Juan se sintió impotente, los recuerdos de promesas rotas pesaban como cadenas. Eres un cobarde, Juan. Huyes como siempre, pero esta vez yo no te dejaré escapar. La sombra se acercó, tomando forma más concreta, latente, fálica. Juan sintió su aliento helado a su lado. Fue un momento de calma, antes del colapso, colmado de una presión asfixiante. Si solo tuvieses el valor de enfrentarme, dijo ahora con voz suave, pero llena de veneno. Tu hijo necesita saber. Las palabras se disiparon en el aire, dejando un vacío en su lugar. Juan no pudo soportar la idea. No. No puedo. No estoy listo. Pero en lo profundo, sabía que no podía continuar así. La sombra rió, un sonido que combinaba la melodía de risas y llantos. De la nada, un grito desgarrador rompió el silencio, como un espejo roto que caía al suelo. Juan sintió que la oscuridad misma se sacudía, y las sombras espesas se revolvían en un frenesí. Todo su cuerpo siente el terror crudo de saber que la luz podría regresar de un momento a otro, llevándose consigo la sombra y revelando lo que había enterrado. Tu hijo, murmuró la sombra, cada paso que das lo aleja más de ti. ¿Puedes sentirlo? Está más allá de tu alcance. Juan sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Aún en la penumbra, entre las risas y gritos, apretó los puños, decidido a enfrentar todo lo que había ignorado. Aquella figura le recordaba que el amor y el miedo son dos caras de la misma moneda. Y aunque el terror lo rodeara, entendió que debía redimir su historia. Mientras levantaba la vista, una nueva silueta se dibujó en el horizonte de su mente más clara que las demás. Su hijo, aún con el rostro distorsionado pero presente, lo desafió con su mirada perdida.
Papá, la voz surgió de la confusión, con un tono que evocaba tanto amor como desesperación. ¿Me dejas caer también? La pregunta lo atravesó como un rayo. Juan sintió su corazón latir con fuerza, y antes de que pudiera responder, la sombra se abalanzó sobre él, exigiendo su elección y su destino. La sombra mostró un último destello que iluminó su rostro. Tal vez, su verdad era más aterradora de lo que imaginaba. Estaba preparado para el monstruo que podría despertar. El tiempo se detuvo, suspendido en esta confrontación, dejando al aire una pregunta aterradora: ¿podría Juan salvar a su hijo o sería él mismo el verdadero sacrificio? La oscuridad se disolvió lentamente, y Juan se encontró de pie en un vasto y vacío paisaje, la bruma dibujando formas tentadoras que lo llamaban. Su corazón latía con fuerza, un tambor agudo que resonaba en su pecho. La figura de su hijo danzaba entre las sombras, su rostro ahora más claro, pero la angustia aún visible en sus ojos. «Papá», exclamó la voz, una mezcla de esperanza y dolor que atravesó la bruma. «¿Dónde estás, hijo?», gritó Juan, extendiendo los brazos, sintiendo que el vacío lo envolvía como una prisión. La risa de su niño resonó, pero era un eco lejano, un susurro que se desvanecía. «No te vayas», imploró, el miedo desgarrando su alma. La sombra apareció ante él, más imponente que nunca, susurra de secretos y traiciones anidando en su voz. «La verdad no es fácil, Juan. Te lo he dicho. Lo que encuentres aquí puede destrozarte o liberarte. ¿Estás listo para aceptar el precio de tu verdad?». Juan respiró hondo, sintiendo cómo la presión aumentaba en su pecho. El amor por su hijo lo llenaba de valor. «Sí. Haré lo que sea necesario», gritó, decidido a confrontar su realidad y salvar al niño que tanto amaba. La sombra sonrió con una satisfacción oscura. «Entonces enfrenta tu pasado, papá. Mírate en el espejo de tus decisiones y acepta tus miedos». Con un movimiento, gesticuló hacia un espejo enorme que se materializó en el centro del vacío. La superficie del espejo era oscura, como un lago profundo, y al mirar en él, Juan sintió que el tiempo se detenía. «No puedo, no quiero». La fealdad y la tristeza de su pasado comenzaron a surgir ante él. Imágenes de peleas, momentos en que no estuvo presente, promesas rotas volvían a atormentarlo. Cada recuerdo le golpeó como si fueran puños, atravesando su ser hasta llegar al núcleo de sus emociones. «Soy un cobarde», murmuró Juan, sintiendo las lágrimas caer. «¿Qué eres realmente? ¿Serás el padre que tu hijo necesita?», preguntó la sombra, su voz como un canto que resonaba en los rincones de su mente. «Tus decisiones han llevado a este momento. ¿Cómo cambiarás la historia?». Juan sintió que el dolor se intensificaba. En una fragmentación de su memoria, vio la sonrisa de su hijo antes de las peleas, antes de perder todo. «No puedo perderte, no otra vez», dijo, la desesperación teñía cada palabra. La figura de la mujer apareció detrás de la sombra. «Los sacrificios que temes son el camino a la sanación. Acepta lo que has hecho o perderás lo que amas». La súplica se dibujaba en su rostro, la tristeza también se reflejaba en el niño que se desvanecía en la bruma. «Papá, no me dejes». «No», gritó Juan, sus manos temblorosas mientras se movía hacia el espejo, sintiendo que toda su vida había conducido a este instante. En su interior, una decisión crecía como un rayo en la tormenta. «No más. No quiero vivir en la sombra de mi propio miedo». Con el corazón en la mano, miró al niño en la bruma. «Te prometo que no te dejaré ir. Que enfrentaré mi pasado, mis errores y seré el padre que mereces». Al pronunciar su juramento, una luz brillante brotó del espejo, reflejando las decisiones pasadas y esa nueva resolución. La sombra gritó, aterrorizada, mientras la luz se desbordaba, rompiendo las cadenas de culpa que lo mantenían cautivo. La figura de su hijo comenzó a cobrar más sentido, sus rasgos volvían a ser familiares, evidenciando la fragilidad de su conexión. «Papá», exclamó el niño, en un grito que apenas podía contener su esperanza. Ya no era el eco de una sombra, ahora era un grito que simbolizaba amor. «Estoy aquí». Juan respiró hondo mientras la luz lo envolvía. «Estamos juntos. No te dejaré ir». Sintió que las sombras se desvanecían, como las nubes en un día soleado. Las heridas comenzaban a cerrarse. La realidad del dolor comprado por el amor lo llenaba de coraje. La bruma se disipó como un sueño, y al abrir los ojos, se encontró nuevamente en su hogar. La luz del día lo envolvía,
El sonido familiar de su hijo jugando en el jardín resonaba. «Papá, mira», gritó el niño, su risa clara como el cristal. Juan se acercó rápidamente, arrodillándose y abrazándolo. «Nunca más», susurró, sintiendo el latido de su corazón renacer. «Nunca más dejaré que la culpa ahogue mi amor». A su alrededor, la comunidad despertaba, ajena al horror que había acechado por tanto tiempo. Las sombras se habían disipado, y la conexión con su niño brillaba más que nunca, purificando cada recuerdo en la luz del amor y la verdad. «Vamos a construir juntos», le dijo, sintiendo que su promesa no era solo un eco pasado, sino una nueva esperanza. Y así, Juan miró hacia adelante, listo para enfrentar cualquier desafío que la vida pudiera traer, sabiendo que, finalmente, el amor siempre había sido más poderoso que cualquier sombra. No se trataba de lo que había hecho, sino de lo que estaba dispuesto a construir. Su historia era ahora su oportunidad de redención. No permitas que la oscuridad consuma tu historia. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que transformarán tu visión. Dale al botón de like ahora mismo. Alimenta el algoritmo y asegúrate de que más personas se sumerjan en este mundo cautivador. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre lo que viene. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Tu participación es crucial.